Hola, sean todos bienvenidos a Ecos en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la papilomatosis laringea. Me presento, mi nombre es Aide Pérez Holguín, soy otorrinolaringólogo con subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica. Si bien la papilomatosis laringea es una enfermedad frecuente en el área de la otorrinolaringología, pues bueno, vamos a aprovechar la presente charla para discutir algunos detalles, sobre todo en el tratamiento. Sabemos que la papilomatosis laringea es una enfermedad infecciosa de etiología viral. Está causada por el virus del papiloma humano, que es un tipo de virus DNA que pertenece a la familia de los Papoviridae. Si bien es una enfermedad de etiología infecciosa, porque como ya vimos, bueno, pues está causada por el virus del papiloma humano, es una infección que produce la aparición de lesiones verrucosas en las cuerdas vocales. Entonces es una enfermedad que, bueno, si bien es infecciosa, pues se comporta más bien como una enfermedad tumoral de etiología benigna más que como una infección. Dentro de los genotipos de virus de papiloma humano, que sabemos hay más de 100, los dos más frecuentemente relacionados con esta infección a nivel de la laringe son los genotipos 6 y 11, que afortunadamente pertenecen a genotipos de bajo riesgo. Menos frecuentemente podemos ver a nivel de la laringe también genotipos como el 16, el 18 y más raramente el 31. ¿Pero a qué nos referimos con genotipos de bajo o alto riesgo? Bueno, cuando estos virus DNA infectan las células, incitan la replicación celular y en este proceso de replicación celular, el virus utiliza los mecanismos para reproducirse y subsistir. Dentro de los genotipos de bajo riesgo existen dos promotores. ¿Y qué son estos promotores? Bueno, son como zonas de revisión de la replicación celular en donde el promotor revisa la información genética que esté correcta y si existe algún error en la replicación celular, pues esta célula es enviada a apoptosis, a esta muerte celular programada. Entonces, los de bajo riesgo pasan por dos promotores, que quiere decir que finalmente están en doble revisión. Entonces, si una célula tiene un defecto, bueno, pues va a ser pasada a apoptosis y va a pasar nuevamente por un segundo promotor. Dentro de los genotipos de alto riesgo, solo pasan por un promotor. Entonces, si en esta etapa de revisión de la replicación celular no se detecta la alteración genética celular, pues la célula va a seguir multiplicándose y por eso son genotipos que tienen más riesgo de malignización. Si bien no es una enfermedad frecuente, pues es relativamente común en el área del otorrino que veamos estos pacientes. En los niños va a tener una incidencia de 4.3 por cada 100,000 niños y en los adultos 1.8 por cada 100,000. Sabemos que en los niños la adquisición de la infección por virus de papiloma humano se da a través del paso en el canal de parto y en los adultos la adquisición es a través del sexo orogenital. El virus de papiloma humano afecta a nivel de la laringe, principalmente a nivel de las cuerdas vocales. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, este tipo de virus DNA encuentran un tropismo específico por epitelios escamosos. ¿Por qué? Como podemos ver en la imagen que les queda del lado derecho, este corte histológico, bueno, vemos la capa basal. Entonces, el virus invade la capa basal y eso le permite que las capas que van subiendo hacia la superficie ya salgan infectadas y entonces esto permite la supervivencia del virus. Entonces, tanto a nivel genital como a nivel laringio, el virus de papiloma humano principalmente va a afectar este tipo de epitelios. Sabemos que el tracto respiratorio tiene básicamente un epitelio pseudoestratificado ciliado y la única parte del tracto respiratorio que tiene un epitelio distinto pues son las cuerdas vocales, que tiene un epitelio escamoso no queratinizado,
que se consideran, digamos, epitelios de transición. Entonces, justamente es estos epitelios en donde el virus tiene una mejor supervivencia y por eso tiene tropismo por invadir esta zona. Y esa es la razón por la que los papilomas sean más frecuentes a nivel de las cuerdas vocales, aunque pueden estar en otra parte de las estructuras laringes, pero la zona más frecuentemente afectada son las cuerdas vocales. Sabemos que la papilomatosis laringea pues lleva como apellido la recurrencia. Es una enfermedad que va a tender a recurrir justamente por lo que habíamos platicado. Es decir, invade la capa basal. Entonces, a nivel genital, por ejemplo, pues se pueden hacer conos o resecciones extensas de la superficie en donde está la infección por virus de papiloma. Sin embargo, a nivel de la laringe, pues no podemos quitar la cuerda vocal. Entonces, al haber invadido la capa basal, pues vamos a estar quitando las lesiones verrucosas que emergen de las cuerdas vocales, pero no podemos quitar la estructura o la capa basal en donde está la infección por el virus de papiloma. Por eso es que es una enfermedad que va a tender a la recurrencia. Como ya habíamos platicado, pues es un virus DNA que tiene tropismo por estos epitelios escamosos. Sin embargo, puede extenderse más allá de la laringe. La llegamos a ver en cavidad oral, en la región supraglótica, puede extenderse también hacia el tracto respiratorio inferior, tráquea, bronquios. Es una enfermedad no tan frecuente, pero que se vuelve muy complicada para los pacientes debido justamente a esta recurrencia. Y también hay pacientes que no solo tienen el problema de la recurrencia, sino además pasan a tener a que esta enfermedad en su caso sea más agresiva. ¿Y cuándo vamos a hablar de agresividad? Bueno, una enfermedad de papilomatosis laringea recurrente se va a considerar agresiva cuando los síntomas empiezan en los niños antes de los 4 años de edad, cuando el paciente, independientemente de la edad, requiere más de 4 cirugías por año, cuando ha requerido más de 10 cirugías en toda su vida o cuando ya tenemos extensión extralaringea. Estas circunstancias se consideran agresivas porque ya modifican de manera negativa el pronóstico en estos pacientes. Se han hecho muchos estudios tratando de encontrar qué hace que un paciente tenga una enfermedad agresiva y en realidad no ha sido posible demostrar con claridad por qué hay pacientes de la misma edad, en las mismas circunstancias, que a lo mejor pueden tener el mismo genotipo, puede ser el 6, puede ser el 11, y tienen una enfermedad agresiva. Se cree que hay una predisposición genética para, no solamente para la agresividad de la enfermedad, sino para la aparición de la misma. Hay muchos estudios que han demostrado que la mayoría de los adultos, prácticamente el 90%, pudiéramos haber estado expuestos al virus de papiloma humano. Y sin embargo, no todos desarrollamos, afortunadamente, una enfermedad como es la papilomatosis laringea recurrente. Entonces, se cree que genéticamente tenemos información que nos lleva a expresar receptores a nivel celular, que son los que van a captar justamente al virus de papiloma y a permitir el desarrollo de las lesiones. Entonces hay una predisposición genética, sí, pero no ha podido aislarse algún cromosoma o algún locus específico que sea el causante de la predisposición a la agresividad o a la adquisición de la enfermedad. Dentro de los muchos estudios que hay, lo que más ha demostrado como factores de riesgo para predecir agresividad en los pacientes son estos niños que empiezan a tener infección por virus de papiloma antes de los 4 años. Se sabe que tienen 3.6 veces más de riesgo para tener enfermedad agresiva. Los pacientes que tienen genotipo 11 también tienen 3.6 veces más recurrencia o agresividad de la enfermedad. Se han buscado otros factores que modifican el epitelio. Como habíamos platicado, pues el virus, este DNA virus tiene tropismo por epitelios de transición. Entonces se ha pensado que hay factores de riesgo, como puede ser el tabaquismo o la enfermedad por reflujo,
que al estar generando un estímulo irritativo constante sobre el epitelio respiratorio, bueno, van a modificar el epitelio, van a generar metaplasia, y entonces en esta metaplasia o en este epitelio modificado, pues pudiera ser más factible la infección por virus de papiloma o una conducta más agresiva. Sin embargo, ni el tabaquismo ni la enfermedad por reflujo han podido ser demostrados en diferentes estudios en donde se han buscado estos factores de riesgo para agresividad en la enfermedad. ¿Y cómo se va a comportar? Bueno, pues esto ya está perfectamente demostrado, tanto en los niños como en el adulto, pues tienden a la cronicidad. Nuevamente, recordemos que es una infección que va a llegar a la capa basal de la cuerda vocal, entonces pues va a tender a la cronicidad porque no podemos quitar la cuerda vocal. Dentro de esa cronicidad pues va implícita la recurrencia. Algunos pacientes pueden tender a la regresión. No se sabe si hay alguna razón inmunológica que también se ha buscado en múltiples estudios, pero no ha podido ser demostrada. Algunos niños que tienen papilomatosis en los primeros años tienden a la regresión durante la adolescencia. Se ha buscado también aquí el factor hormonal como una causa en el control de la enfermedad, sin embargo, tampoco ha sido posible demostrarlo estadísticamente. Y bueno, pues estos niños pueden tender a la reaparición en la edad adulta. Y en el adulto, pues es lo mismo, tienden a la recurrencia. Generalmente el adulto tiene una conducta menos agresiva que el niño. Aquí sí se cree que la inmunidad más deficiente en la edad pediátrica, pues es lo que condiciona que los papilomas recurran con más rapidez en la edad pediátrica que en la edad adulta. Pues los adultos igualmente pueden caer en una etapa de regresión y peor, pues en malignización. Afortunadamente la malignización no es muy común porque, como ya vimos, son genotipos de bajo riesgo que van a pasar por estos dos procesos de revisión a través de los promotores y la probabilidad de que se escape una célula con mutación es poco probable. La papilomatosis, pues si vimos, no tiene una incidencia tan alta. Dentro de los tumores benignos de la laringe, en la edad pediátrica es el más común. En los adultos ocupa el tercer lugar después de los pólipos laringeos y los nódulos laringeos. Pero bueno, dentro de todo es una enfermedad no tan rara dentro de los tumores benignos de la laringe. Y bueno, como todos los tumores laringeos, pues los síntomas son totalmente inespecíficos. La disfonía va a ser el síntoma principal, pero pues sabemos que la disfonía no nos dice pues mucho, ¿no? Generalmente solo hay disfonía en algunos casos, sobre todo en la edad pediátrica, en donde el crecimiento de estas lesiones exofíticas puede ser importante, pues puede agregarse disnea. Entonces, aquí sí es importante si tenemos un paciente pequeño en la edad pediátrica que ha tenido disfonía por más de 1 o 2 meses, es importante revisar la laringe porque puede tratarse de una papilomatosis laringe. El aspecto clínico, cuando hacemos una revisión de la laringe, ya sea a través de un nasofibroscopio o un telelaringoscopio rígido, pues los que hemos visto imágenes de laringe con papilomas, sabemos que el aspecto clínico es altamente sugestivo. Sin embargo, pues sobre todo en los adultos puede parecerse un poco el cáncer laríngeo o algunas otras lesiones, entonces el diagnóstico debe corroborarse siempre por estudio histopatológico e idealmente, bueno, habría que tipificar siempre estas lesiones para desde un principio saber ante qué genotipo estamos en este paciente y saber el riesgo que tiene de agresividad o malignización. Y bueno, pues una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues hay que quitar estas lesiones exofíticas. Ese es el tratamiento por elección de la papilomatosis. La resección de estas lesiones puede hacerse con diferentes instrumentos. En realidad, ninguno de ellos ha demostrado ventaja y se pueden usar pinzas, o sea, estas resecciones con técnica fría. Se puede usar también el microdebridador y se puede complementar con el uso de láser.
Y bueno, pues como es una enfermedad que tiende a la recurrencia y sabemos que estos pacientes tienen una patología compleja porque van a requerir múltiples cirugías, pues se han intentado terapias coadyuvantes, dentro de las cuales pues tenemos estas, ¿no? El interferón, los estrógenos, el cidofovir, bevacizumab y más recientemente la aparición de la vacuna. Creo que es aquí en el tratamiento en donde existen un poco más de controversias y puntos de actualización que me gustaría abordar en esta plática. El láser, bueno, pues tenemos diferentes tipos de láser. El láser, cuando surge el láser, pues parecía ser la panacea en el tratamiento de la papilomatosis, porque se creía que el láser iba a llegar justamente a la capa basal donde está la infección por el virus de papiloma y que eso iba a modificar la evolución de la enfermedad. Sin embargo, bueno, pues con el paso del tiempo, si bien el láser es una herramienta extraordinaria que sí mejora el control de la enfermedad, pues no ha logrado ser la herramienta para la erradicación de la infección por virus de papiloma humano. Pero bueno, pues todos sabemos que hoy día tenemos muchos tipos de láser, entonces la duda, ¿cuál utilizo? ¿Cuál es mejor? ¿O qué debo tomar en cuenta para decidir el uso de uno u otro? Bueno, los láseres básicamente se dividen en dos grupos. Los que generan ablación o corte, que son, digamos, los de, los de primera generación, como es el láser CO2 o el de Thulium. Y este tipo de láser tiene atracción o tropismo por el agua, entonces es absorbido por el agua y genera evaporación de las lesiones. Y ahora, más recientemente, existen nuevos tipos de láser que se llaman fotoangiolíticos. Y estos, el tropismo lo tienen por la hemoglobina, entonces van directamente a la vascularidad de las lesiones por papiloma y han demostrado tener un mejor control de la enfermedad. Tenemos diferentes, vamos a hablar de algunos detalles para ver cuál puede ser la mejor opción. Entonces, bueno, desde 1960 surge el láser de CO2. Ha sido una herramienta muy útil en el tratamiento de la laringe. Es un láser que tiene una longitud de onda de 10.600 nanómetros. Es una longitud de onda muy grande. Entonces, justamente por esta longitud de onda tan grande, este láser se administra a distancia, o sea, no se puede llevar esta luz a través de un dispositivo pequeño que pueda pasar a lo mejor a través de un canal de trabajo en un nasofibroscopio. Entonces, bueno, pues era muy útil, pero tiene sus inconvenientes. Justamente por tener tropismo por el agua, como habíamos platicado, pues va a generar calor dentro de las lesiones y las evapora. Después de muchos años, pues se fue con los avances de la tecnología encontrando la forma de crear láseres con una longitud de onda menor. Les pongo aquí 4 de los más frecuentes: PDL, FPD, el de KTP, que es muy utilizado en laringe, y más recientemente el Blue Laser. Aquí les pongo la longitud de onda. Y como vamos viendo, la tendencia es hacer una menor longitud de onda, lo cual permite llevar esta luz a través de dispositivos portátiles que llegan a la laringe a través de canal de trabajo, de nasofibroscopios, y entonces eso nos ayuda a que sea más fácil de utilizar incluso en consultorio. Aquí les presento un estudio recientemente publicado en donde hacen una comparación del láser KTP contra el CO2. Obviamente el CO2 pues tiene mucho tiempo y pues se usó durante muchísimos años antes de que aparecieran los nuevos láseres. Y bueno, pues el láser de KTP ha demostrado una gran utilidad en el tratamiento de la papilomatosis laringe. Como podemos ver aquí, bueno, dentro de las ventajas es que el KTP tiene una longitud de onda mucho menor, entonces es mucho más fácil dirigirlo a una zona más controlada. El daño periférico es menor, entonces va a generar menos daño en la microestructura de la cuerda vocal, con una calidad vocal mejor para el paciente. Y bueno, aquí hicieron un estudio en donde comparan tanto el índice de curación,
que se alcanza mucho mejor con el KTP que con el CO2. El de KTP tiene menos complicaciones. El de CO2, al generar calor y tener menos control por el tipo de longitud de onda que maneja, pues genera mucho tejido de cicatrización, entonces tiene más daño en la laringe. Y si entendemos que son pacientes que se van a operar en múltiples ocasiones, pues este daño circundante a las lesiones pues va a ir generando a largo plazo mucho deterioro en la calidad vocal. Más recientemente surge este láser, el láser Blue, que ha sido también uno de los láseres pues, que está generando muy buenas opiniones en el grupo de la gente que hacemos laringe, porque bueno, tiene una longitud de onda pequeña de 445 nanómetros y tiene muchas ventajas. Funciona también como antiangiolítico, entonces esto permite pues generar un control sobre la vascularidad de las lesiones por papiloma y se ha visto que esto mejora el periodo interquirúrgico entre una resección y la otra. También permite realizar corte, entonces no solamente se puede usar para papilomas, sino para otro tipo de lesiones en la laringe. Es muy seguro y la gran ventaja que tiene es que es portátil. Tiene una consola pequeña que puede ser fácilmente transportada y se puede usar a través de canales de trabajo de un nasofibroscopio. Entonces, bueno, pues recientemente se han hecho todas las herramientas para que se puedan hacer muchos de estos procedimientos en consultorio. Y bueno, dentro de las terapias coadyuvantes que se han intentado a lo largo del tiempo, justamente por lo complejo que es tener estos pacientes que recurren y recurren y requieren múltiples cirugías, bueno, pues se han intentado muchas cosas. En los años 80 más o menos se intentó utilizar el interferón y bueno, pues se les daba a los pacientes. El problema del interferón es que tiene muchos efectos adversos, sobre todo es hepatotóxico, y empezaron a ver que, bueno, les daban interferón y mientras los pacientes utilizaban el medicamento, se controlaba un poco la enfermedad, pero una vez suspendido, la evolución de la enfermedad era la misma en pacientes que habían recibido interferón y los que no. Entonces, el daño o el riesgo-beneficio no superaba, ¿no? Entonces, finalmente ha caído en desuso el interferón porque tiene muchos efectos adversos y a largo plazo les va igual a los pacientes con o sin interferón. Se han intentado también, como a nivel genital, se utilizaba, por ejemplo, la podofilina, pues también se intentó en la laringe. Sin embargo, pues genera mucho daño en el epitelio respiratorio, en las estructuras de la laringe, en la lámina propia, y entonces realmente no demostró ninguna utilidad con muchos efectos adversos. Dentro de ellos también se intentaron estrógenos, el metrotexate o el 5-fluoracilo, pero bueno, pues son medicamentos que tienen muchísimos efectos adversos y que no han demostrado ninguna utilidad en la papiloma. Más recientemente se empezó a utilizar el cidofovir. Y bueno, ¿qué es el cidofovir? Pues es un antiviral. Y este cidofovir tiene muchos puntos de controversia. Cuando surge el cidofovir, pues parecía ser una buena alternativa. Inicialmente, pues se empezó a aplicar tópicos sobre la cuerda vocal una vez resecadas las lesiones. Y se hizo en 2012 una revisión de Cochrane, que es la cita que les presento aquí, en donde no pudieron demostrar eh, la utilidad del cidofovir. Sin embargo, como crítica a esta revisión Cochrane, pues es que la mayoría de los estudios no tienen un tamaño de muestra suficiente como para hacer conclusiones estadísticas que nos permitan ya sea aceptar o rechazar el uso del cidofovir. Y además, los estudios que encontraron para este metaanálisis, pues todos tienen dosis distintas. No se ha podido estandarizar la dosis adecuada de cidofovir en el tratamiento de la papilomatosis laríngea. Otro de los puntos que surgió con el uso del cidofovir fue el riesgo de malignización. Hay algunos estudios que al inicio demostraban que aparentemente la aplicación de cidofovir incrementaba el riesgo de que estas lesiones inicialmente benignas
se transformaran en malignas. Sin embargo, los últimos estudios no pudieron tampoco corroborar esta información. Entonces, vaya, es un medicamento que se sigue utilizando. No existe licencia para venta en Latinoamérica, eso ha sido también una limitante. Sin embargo, en Estados Unidos, el uso de Cidofovir tiene aprobación por la FDA y se sigue utilizando. Y hay algunos estudios que aparentemente están a favor del uso porque demuestran una mejor evolución con unos periodos interquirúrgicos mucho más largos. Aquí lo dejaría yo a su consideración. Creo que el paso del tiempo es el que nos dará la razón o no en el uso del Cidofovir. Y bueno, justamente cuando una enfermedad tiene muchos tratamientos es porque ninguno es totalmente efectivo. Y en esta desesperada búsqueda de encontrar alguna manera de ayudar a estos pacientes que están sufriendo con esta enfermedad recurrente y que requieren cirugía tras cirugía tras cirugía, bueno, pues también se ha empezado a utilizar un medicamento que se llama bevacizumab. ¿Qué es el bevacizumab? Pues el bevacizumab es un anticuerpo monoclonal. ¿Y qué efecto tiene? Bueno, pues se utiliza básicamente para cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de ovario, porque tiene un efecto antiangiogénico. Bloquea este factor de crecimiento vascular que se llama VEGF y entonces evita que haya nutrición de tumores. Se ha utilizado, como ya les comento, principalmente en el área de la oncología. Sin embargo, a nivel de los papilomas laringios, el doctor Seitels ha tenido un uso desde 2019, tiene muchos estudios con el uso de bevacizumab con muy buenos resultados. Y se ha demostrado aquí sí con mucho más claridad que con el Cidofovir, que el uso de bevacizumab sí mejora este intervalo interquirúrgico. Y aquí, bueno, existe ahora otro punto. Se debe usar solo intralesional o intravenoso. Recientemente hay algunos estudios, sobre todo en población pediátrica, que debutan con papilomatosis laringea muy agresiva, que compromete bronquios y que son pacientes que tienen mucho riesgo de compromiso respiratorio severo y en donde el uso intravenoso ha demostrado una muy buena respuesta en el control de esta enfermedad. Sin embargo, bueno, pues sabemos que como todos estos medicamentos tienen efectos adversos, sobre todo puede ser hepatotóxico y neurotóxico, pero la ventaja es que hasta el momento estos efectos adversos que se han demostrado con el uso intravenoso revierten una vez suspendido el tratamiento. Entonces, bueno, pues en casos muy complejos, en niños que tienen enfermedad muy agresiva, el manejo intravenoso pudiera ser una buena alternativa que hay que tomar en cuenta. Y bueno, otra de las cosas importantes ha sido el uso de la vacuna. Recordemos que tenemos dos vacunas, la bivalente, que comercialmente se llama Cevarix, que solo tiene genotipo 6 y 11, y la tetravalente, conocida comercialmente como Gardasil, tiene estos cuatro genotipos, el 6 y el 11, que sabemos que son los más comunes, menos frecuentes, pero que también pueden presentarse en laringe, 16 y 18, entonces parece que esta es pues, la vacuna más adecuada. Está por comercializarse una variante de esta vacuna, que es nanovalente, todavía no se autoriza la venta en Latinoamérica, ya en algunos países está de manera comercial. Entonces creo que en breve podremos tener esta vacuna nanovalente que nos pueda modificar la evolución de la enfermedad. Pues es una vacuna relativamente nueva, entonces la población que se empezó a vacunar, recordemos, hace algunos años empezaron a vacunarlos desde los 9 años, entonces apenas esta población está llegando a la edad adulta, sexualmente activos, entonces todavía no sabemos muy bien cómo va a evolucionar la infección por virus del papiloma. Sin embargo, los estudios que hay con la vacuna han demostrado mucha utilidad en el uso en pacientes que tienen infección por virus del papiloma humano. Entonces, estos pacientes con papilomatosis laringea que se vacunan, vemos cómo la frecuencia de las recurrencias disminuye de forma considerable. Y bueno, pues también
Aparentemente lo que se espera es que baje la incidencia de la enfermedad con la aparición de la vacuna. Esperemos así sea porque, bueno, sabemos lo incómodo y complejo que puede ser para los pacientes tener infección por virus de papiloma humano a nivel de la nariz. Y bueno, para concluir esta charla, vamos a poner los puntos más importantes. Entonces, si bien es una enfermedad poco frecuente, pues es una enfermedad que los otorrinolaringólogos vamos a ver en el ejercicio de nuestra profesión. Representa un gran reto, por supuesto, porque la recurrencia es una característica implícita en la enfermedad. Entonces, son pacientes que van a requerir una o más cirugías y entonces hay que tratar de encontrar la forma de tener un mejor control de la enfermedad. Estas terapias adyuvantes, platicamos todas, las más frecuentes o las más utilizadas, Cidofovir, Bevacizumab y por supuesto la vacuna, pues se han demostrado que se mejora el pronóstico de la enfermedad. Afortunadamente, los genotipos que dan en laringe son de bajo riesgo, entonces la malignización no es un problema común en estos pacientes, pero puede suceder, es importante tener una vigilancia estrecha en estos casos y todas las piezas patológicas que se obtengan en el quirófano deben ser estudiadas por el patólogo para descartar malignización. Y bueno, afortunadamente con la aparición de la vacuna, aparentemente esto nos va a llevar a una modificación en la evolución de la enfermedad. Entonces, bueno, pues esperemos que esto disminuya la incidencia y que además los pacientes que desafortunadamente adquieran la enfermedad puedan tener un mejor control de la misma. Les agradezco mucho su participación en esta charla. Muchas gracias.